Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos a este quinto y último video de una serie de presentaciones que hice para todos ustedes, en las cuales hablamos sobre los adventistas y los testigos de Jehová. Yo espero que la información que les brindé, bueno, pues les sea de mucha utilidad, pero sobre todo que en algún momento pueda despertar alguna curiosidad por trabajar con estos sistemas religiosos que durante todo los videos, bueno, pues insistí que en mi perspectiva me parecen que son grupos religiosos pues muy interesantes, ¿no? Antes que nada y antes de dar este balance general de las clases que hemos visto, pues yo les quiero agradecer muchísimo la paciencia, el tiempo que se tomaron para estar pues escuchando la información que yo preparé para todos ustedes y también pues agradecerles que también continúen en este diplomado de antropología e historia de las religiones. Pues lamentablemente por todas estas cuestiones ahorita sobre las alertas sanitarias y sobre el confinamiento, bueno, pues no nos pudimos seguir viendo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero bueno, buscamos la manera de poder seguir comunicándonos con ustedes, de seguir compartiendo conocimiento con ustedes y nos parece que bueno, estas rutas que hemos nosotros encontrado, pues nos han ayudado demasiado en todo este asunto, ¿no? Pero bueno, ante todo, pues muchas gracias por todo esto. Bueno, en este balance general que quiero hacer sobre los testigos de Jehová y los adventistas, primeramente me referiré a tratar de comprender y espero que hayan de alguna u otra manera comprendido que estos sistemas religiosos, los adventistas y los testigos de Jehová, sin duda alguna son resultados de un contexto socioreligioso muy interesante del siglo XIX. Son sistemas religiosos que tienen ideologías milenaristas, escatológicas, eh, ideas sobre el adventismo, ¿no? Y que todas estas corrientes ideológicas que estuvieron en los Estados Unidos en este siglo, me parece que estos sistemas son la conjunción y entonces sus líderes retomaron algunos preceptos básicos de este tipo de sistemas religiosos y bueno, lo que hicieron fue interpretar y tratar de estructurar pues a través de sus iniciativas una propuesta más sobre el campo religioso estadounidense. Entonces, me parece que tenemos que entender que son el resultado de todo esto, ¿no? Y que también existe también todo un contexto sociohistórico, un contexto que le permite a estos líderes también crear y poderse ubicar perfectamente en la preferencia de la feligresía estadounidense, ¿no? Y que bueno, aquí vimos nosotros como también las influencias de las mujeres, por ejemplo, en el caso de Helen Herman White, pues bueno, pudo debido a todo un contexto poder formar una organización religiosa. En el caso de los testigos de Jehová y en el caso de María Frances Hagley, pues el asunto no fue pues tan positivo como lo fue para White. Sin embargo, bueno, también ella en dado momento reconoce también que bueno, ella también tiene todos los derechos, ¿no? De poder formar una organización religiosa y bueno, toda la disputa con su esposa, etcétera. Pero me parece una cuestión es muy interesante, ¿no? Y bueno, la otra cuestión también, chicos, tiene que ver con que pues estos grupos, tenemos que reconocerlos, tienen características esenciales, características centrales. Repitiendo un poquito lo que dije hace un momento, me parece que sus características son religiones o sistemas religiones apocalípticos, es decir, siempre están pensando en la manera en que viene el final de este tiempo, ¿no? Pero esta perspectiva apocalíptica es muy interesante en estos grupos porque no es que ellos reconozcan que se va a terminar el mundo junto con ellos, no, más bien que se va a terminar el tiempo o se va a terminar el mundo, sí, pero ellos son los únicos que se van a salvar, es decir, y entonces ellos en esta propuesta religiosa que cada uno de ellos tiene, pues estando con estos grupos religiosos es como tú te vas a salvar, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, pues ellos son los que salen avantes, ¿no? Entonces, y la otra cuestión también tiene que ver con que pues siempre están apostando al fin del milenio, ¿no? Estos movimientos milenaristas y que bueno, después de que se acabe todo esto, pues va a haber un reinado milenario de Cristo, ¿no? También eso es muy interesante, las concepciones también de Satanás también son muy interesantes porque de manera simbólica han introducido
en sus feligreses esta idea de que todo lo que está afuera es malo y lo único que está dentro de estas organizaciones religiosas pues es bueno, ¿no? Y entonces también existe un asunto de separación de miembros a través de barreras simbólicas. Los testigos de Jehová, sobre todo, han logrado que su feligresía no se junte tanto con los exteriores. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de tener algún familiar testigo, pues esta tendencia de tratar de separarse de los que no están en su religión, pues me parece que también ese es un tema clave y esto provoca también pues desestructuraciones en las relaciones sociales de los miembros. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová creen absolutamente y están completamente seguros que todos los que estamos afuera, que no tenemos el conocimiento que ellos tienen, pues vamos a ser destruidos. Entonces, de esa manera intentan no juntarse con los mundanos, como ellos llaman, para no contaminarse, ¿no? Entonces eso también me parece que es muy interesante. En el caso de los adventistas no lo es tanto así. Sin embargo, también tienen barreras simbólicas, ¿no? En el cual dedican más tiempo a la iglesia en lugar de estar dedicándose a cuestiones contemporáneas, ¿no? Eso es muy claro. Y también, bueno, tienen una separación a veces que de repente con algunas personas que no creen, aunque son muy amigables, pero de repente que me parece que en su discurso también existe un asunto entre ellos y nosotros, ¿no? Entonces me parece que eso también es muy, muy interesante, ¿no? Otro asunto en este balance general que yo les intento ofrecer precisamente es que desde la perspectiva histórica y antropológica me parece que nos queda aún mucho trabajo tratar de entender, tratar de comprender estos sistemas religiosos. Primeramente, en la perspectiva histórica, me parece que es interesante que nosotros reconozcamos que estos sistemas religiosos, como lo dije ya hace un momento durante algunos videos, ya tienen un siglo. Y entonces me parece que 100 años de un grupo religioso, me parece que en este proceso cronológico, me parece que hay bastante que discutir, ¿no? En el caso de los adventistas, hacen falta más investigaciones de cómo han sido estos procesos sociohistóricos y socioreligiosos que les han permitido también llegar a un siglo XXI, porque no podemos entender que en la historia de México han habido muchísimos brincos en las administraciones de los presidentes, ¿no? Primeramente, como les dije, para los testigos fue todo un reto afrontar a la administración de Plutarco Elías Calles y los resultados de la guerra cristera, etcétera, etcétera. Nos gustaría saber cómo los adventistas vivieron toda esta época. Yo hasta el momento no conozco trabajos que nos puedan explicar. Este es en la primera mitad del siglo XX. La segunda mitad también es aún más interesante. Tenemos que entender que en la época de los 60, 70, 80 me parece que había una tendencia del Estado por controlar absolutamente todo. No podemos olvidar todo el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, del sexenio de Luis Echeverría, donde realmente estas administraciones intentaban controlar absolutamente todos los sectores de la población, incluso los religiosos. Entonces creo que hay que entender realmente cómo estos sistemas religiosos pudieron sortear todas estas políticas públicas, todas estas políticas religiosas, estas políticas incluso económicas, ¿no? Cómo pudieron sortear y cómo pudieron llegar a un siglo XXI, también pensando el trato que se le daba a ciertas minorías religiosas antes de la reforma de 1992. Entonces, me parece que estos procesos históricos y socioreligiosos, me parece que es importante que nosotros nos dediquemos a explicar qué sucede o qué sucedió con estos sistemas religiosos adventistas y testigos de Jehová durante todos estos 100 años. Me parece que el asunto se puede tornar muy interesante. En el Archivo General de la Nación existe información acerca de la primera mitad del siglo XX, pero hace falta de la segunda mitad del siglo XX. Yo he tratado de buscar alguna información, no he encontrado mucho porque hay muchos saltos. Entre los 50 se salta a los 80 hasta los 70. Entonces me parece a mí que algunos otros archivos de otros propietarios me parece que pueden tener alguna información. Otra beta de investigación desde la perspectiva histórica que también queda es revisar los propios archivos de estas organizaciones religiosas.
Lamentablemente, en el caso de los testigos, el secretismo, el celo por su información es casi imposible que algún investigador de corte social pueda llegar a la sucursal de Betel y pedir que te dejen entrar a los archivos. Es imposible. Yo hasta el momento no he podido, pero insisto, tienen el museo y sus revistas que nos pueden guiar alguna información. En los casos de los adventistas existe también información en este archivo. Hay algunas actas constitutivas de los primeros grupos de las iglesias del séptimo día que hay, pero todavía nos falta trabajar. ¿Sí? Ahí en sí, seré honesto, no he intentado entrar a los archivos de la organización, o sea, nunca he pedido, pero me parece que sería interesante tratar de investigar o tratar de ver si la iglesia adventista del séptimo día puede uno accesar a sus archivos, ¿no? También esa parte es muy interesante, creo. Entonces, desde la perspectiva histórica, me parece que tenemos mucho trabajo todavía, ¿no? De tratar de comprender estos procesos de estos dos sistemas religiosos, ¿no? Me parece que también la perspectiva del material fotográfico, me parece que mucha gente también puede tener material acerca de las primeras congregaciones, no lo sé. Es trabajo arduo, pero me parece que uno puede comenzar a trabajar este asunto, ¿no? Entonces, pues esa parte se las dejo yo de tarea. Si a alguien le interesa, bueno, pues puede entrar a trabajar. No hay mucho de los testigos y los adventistas, hay pocos investigadores de corte social que trabajan en estas cosas. Entonces me parece que tiene uno que estar como investigador tratando de trabajar temas nuevos que abanden un poquito a explicar la configuración del campo religioso, ¿no? Entonces esa parte es muy interesante. Bueno, la otra tiene que ver con una perspectiva antropológica, esa es más complicada, ¿no? Es más complicada porque actualmente tenemos que entender que estas sociedades en el siglo XXI me parece que existe una complejidad muy grande de las creencias. Me parece que aunque durante un tiempo estuvieron de moda todas las explicaciones o las teorías sobre la secularización, me parece que el asunto en el caso mexicano no son muy ad hoc de explicarlas. ¿Por qué? Porque si bien la sociedad mexicana ha replanteado la dialéctica entre las instituciones los miembros, me parece que los mexicanos siguen creyendo en algo. Es decir, no como por ejemplo en Estados Unidos, que hay un escritor que se llama Bill Zuckerman, un sociólogo, bueno, es sociología, pero bueno, creo que es importante el dato. Estudió la sociedad estadounidense y él dice que a partir de las personas que nacieron a partir de 1981 son personas que en el siglo XXI ya no creen en Dios, ni creen en las teorías creacionistas, etcétera. Entonces, yo creo que en México no sucede eso. Me parece que aquí lo que ha pasado es que muchos jóvenes sí han volteado hacia otro tipo de sistemas religiosos para poder satisfacer sus necesidades espirituales sin tener que contar con las instituciones. En este sentido y en esta óptica me parece que también hay que reconocer que en las sociedades actuales existen bastantes procesos de desinstitucionalización, es decir, que muchos individuos ya no creen en las instituciones. ¿Por qué? Porque creen que las instituciones han dejado de responder a las necesidades de las propias personas que se adhieren a este tipo de instituciones. Y en el asunto religioso está muy marcado este asunto. He conocido muchas personas que siguen creyendo, incluso en los testigos de Jehová, siguen creyendo en los adventistas, siguen creyendo en los mormones, pero no se quieren relacionar de ninguna manera con las instituciones porque creen que se han corrompido, porque creen que son un negocio, porque creen, etcétera, etcétera. Y entonces su administración para los feligreses pues ha llevado a un escrutinio público donde han dejado de confiar en estas instituciones. Entonces tenemos que entender todo esto, ¿no? La otra parte que en el siglo XXI y estas sociedades tan complejas es que me parece también
que en las últimas 2 décadas me parece que existe todo un replanteamiento muy claro de la sociedad mexicana en cuanto a los valores morales, y que saben que los valores morales muchos son influenciados por los valores cristianos, y entonces muchas personas hoy se replantean sus modos de vida, sus maneras de ver el mundo, los modos en que forman una familia, la manera en que ven al de al lado, etcétera, etcétera. Y esto también ha provocado que muchos de los valores que tenían la gente de corte cristiana, pues ya no crean tanto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la diversidad religiosa, ¿no? Muchas personas opinan que no tienes por qué relegar o discriminar a una persona porque tenga preferencias sexuales distintas a las tuyas, ¿no? Y entonces en muchos sistemas religiosos sucede, sobre todo estos insisto, de corte cristiano, pues que no aceptan homosexuales o que los intentan cambiar, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que estos replanteamientos de la sociedad mexicana también influyen mucho en la adhesión, lealtad y conversión a muchos sistemas religiosos, sobre todo estos que tienen un corte de repente fundamentalista, de repente tienen una carga simbólica muy importante, etcétera, etcétera. Entonces me parece que todo esto está influyendo para que la complejidad acerca de explicar las creencias de los individuos sea pues muy difícil, ¿no? Y entonces, sin embargo, bueno, hay bastantes trabajos que nos dicen cómo funcionan estos sistemas religiosos. A pesar de que la conversión religiosa no está trabajada en México de manera abundante, hay algunos investigadores que se han dedicado a explicar las razones por el cual las personas se adhieren a este tipo de sistemas religiosos, ¿no? Una propuesta que a mí siempre me ha parecido una de las más interesantes es la de el psicólogo, Lewis Rambo, en el cual él propone un modelo de fases para poder entender la conversión religiosa, un modelo de 7 fases, ¿sí? En el cual nos explica paso a paso cómo es que una persona llega a adherirse a otro sistema religioso, pues a veces totalmente distinto teológica y doctrinalmente de donde estaba inmerso, ¿no? Y entonces es muy interesante preguntarnos por qué una persona que fue católica durante 20 años o 30 años o fue su sistema religioso de origen, por qué de un día para otro decidió convertirse en testigo de Jehová o adventista o mormón. Entonces, me parece que esas preguntas son demasiado interesantes, ¿no? Entonces, este psicólogo, pues trata de explicar a través de este modelo de fases cómo es que funciona así, ¿no? Entonces, me parece que ahí estamos trabajando. En Estados Unidos hay muchísimo que habla acerca de la conversión religiosa, ¿no? Recuerden uno de los referentes, William James, acerca de también tiene trabajos de conversión, Robert Park, bueno, bastantes personas tienen bastantes trabajos sobre la conversión, ¿no? Entonces, hay que entender toda esta parte. Y la otra tiene que ver con tratar de también entender la conversión a través de los contextos en lo cual se desenvuelven los creyentes, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que se adhiere a los testigos del norte del país a una persona que se adhiere en el sur. Y lo mismo sucede con los adventistas, con los testigos o incluso con los pentecostales, ¿no? Entonces tenemos que tratar de explicar cómo es que funcionan esos contextos y de qué manera influyen en que una persona decida cambiar de sistema religioso, ¿no? Algunos proponen el asunto de la movilidad religiosa, pero nos quedamos muy corto en únicamente decir que una persona se mueve a un sistema religioso y si no le gusta se mueve a otro y si no le gusta se mueve a otro. Nos parece que el diagnóstico de movilidad, así nada más de manera mágica, nos parece demasiado corto. Entonces, lo que nosotros proponemos, pues es tratar desde una perspectiva antropológica, tratar de explicar cómo se configura una creencia, ¿no? Cómo es que una persona o un mexicano se adhiere a un sistema religioso de origen estadounidense, ¿no? Y cuando a lo mejor en su vida pues conoce el territorio estadounidense ni entiende cómo es un contexto estadounidense, ¿no? Y no porque no sepa, sino porque la creencia la antepone a tratar de explicar otras cuestiones, ¿no? Incluso otras disciplinas también nos pueden ayudar en esto, ¿no? La psicología, etcétera, etcétera. Entonces creo que tenemos trabajo que hacer, ¿no? Esa es una parte, y hay bastante ya, de por qué las personas se convierten. Si ustedes lo vieron
leyeron por ahí la tesis de una colega, Ariadna Gómez, donde nos explica más o menos cómo funciona la conversión religiosa de los adventistas en Ixtapalapa, y trabaja ella con otros grupos religiosos. Entonces este asunto también es muy interesante. El artículo que leyeron mío acerca de las mujeres conversas mexicanas, ese artículo salió en la revista de Cuicuilco. Es un artículo donde explico este modelo de conversión que ya les dije hace un momento, y explico desde mi trabajo de campo cómo es que las mujeres, ¿sí?, ven al sistema religioso y por qué se adhieren al sistema religioso, ¿no? Porque a mí me surgió una pregunta demasiado interesante cuando empecé a trabajar todo esto. Por ejemplo, cuando ustedes ven a los testigos en las calles, regularmente ustedes van a ver de un grupo de 10 testigos, 8 son mujeres, 7 son mujeres. Entonces hay más mujeres que hombres. Y posteriormente eso lo estuve descubriendo. Estamos hablando de 5 o 6% más en relación a los hombres. Hay más mujeres. Y entonces, bueno, pues yo traté y me di a la tarea de tratar de investigar cuáles eran estas razones y por qué hay más mujeres ahí adentro, ¿no? Entonces no es una cosa automática, ni porque les laven el cerebro, ni porque les ofrezcan dinero, ni porque sean ignorantes, ni nada, ¿no? Son unas cuestiones, ¿no? Entonces yo traté de explicar cómo se configura todo esto, ¿no? Entonces me parece que esto les sirve a ustedes para tratar de ver pues todo lo que podemos trabajar aún de este tipo de grupos religiosos, ¿no? Y entonces, bueno, en el siglo XXI, insisto, me parece que también la religión en México, no tan solo con estos grupos religiosos, otros grupos, me parece que hay también más cosas y tenemos que seguirnos adelantando. Y un asunto que estoy trabajando yo es el asunto de conversión. Es decir, cómo es que ahora las personas se salen de este tipo de grupos. También estuvieron bastante tiempo y ahora, ¿por qué se salen? Porque si en un momento la Iglesia Católica dejó de brindarles respuestas a sus necesidades espirituales, teológicas, etcétera, etcétera, cómo encontraron en estos grupos estas respuestas y qué es lo que sucede hoy en siglo XXI, que dejan de responder a lo que la gente le sucede. Y entonces yo creo que también tenemos que comenzar a trabajar porque las personas ya no creen, pero no únicamente tener los referentes de un ateísmo, de un agnóstico, que a mí me parecen también conceptos demasiado duros que no permiten que podamos explicar de una manera más abundante qué es lo que sucede, porque cualquier persona puede decir, bueno, pues es que se volvió ateo, ya no cree en Dios y por eso dijo. No, a mí me parece que existen más cosas por las cuales las personas abandonan este tipo de sistemas religiosos. En estos momentos estoy terminando una investigación precisamente con los testigos de Jehová, donde trabajo a los ex testigos, ¿no? Entonces me di la tarea de entrevistar a 20 ex testigos, donde me cuentan sus historias de vida, qué es lo que sucede y por qué tuvieron que dejar esta organización religiosa. Entonces los datos son muy interesantes, solamente les puedo adelantar dos cuestiones. La primera tiene que ver con que esta institución de la Watchtower tiene características voraces. El término lo retomo de un sociólogo estadounidense de nombre Lewis Coser, el cual propone las instituciones voraces como aquellas que devoran la personalidad del seguidor para obtener la lealtad y la adhesión total, ¿no? Y entonces hice una examinación de este sistema religioso y entonces yo encontré que este sistema tiene estas características. Pero lo más interesante es cómo lo hacen. Es decir, cómo llegan a una persona para que pueda ser leal y adherirse totalmente al grupo. Y entonces lo que yo encontré también es que los testigos de Jehová tienen un asunto de mecanismos coercitivos de alto control, ¿no? Y entonces nos vienen otra vez a decir el término secta, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pero bueno, yo decidí separarme, traté de redimensionar el concepto de los testigos para tratar de plantear otras cosas, ¿no? Y estoy encontrando cosas muy interesantes porque las personas, y precisamente, insisto, muchas de las cuestiones tienen que ver con los planteamientos de las sociedades actuales, porque hace 20 años esta sociedad no era lo mismo. Y hoy uno de los ingredientes principales para que haya un replanteamiento muy interesante de las creencias religiosas precisamente es el asunto del internet,
redes sociodigitales y todo este caudal de información. Hoy en un clic usted puede investigar casi o cuasi cualquier cosa, y entonces desde esa perspectiva muchas personas revisan sus sistemas religiosos, los llevan al escrutinio y entonces pues se replantean su estancia, ¿no? No digo que antes no haya información, simplemente que hoy la información corre con una velocidad sorprendente, y entonces lo que sucede en Egipto en estos momentos que estamos terminando este video, en 5 minutos nos enteramos a través de las redes sociales qué es lo que está sucediendo. Entonces esto nos está permitiendo también que bastante de la feligresía se entere efectivamente qué es lo que están haciendo los sistemas religiosos, cómo están funcionando, y no tan solo con los testigos y los adventistas y los mormones, sino con muchos sistemas religiosos. Recuerden, el asunto de la luz del mundo está todavía en juicio. Sí, el líder sigue acusado de abuso sexual, etcétera, etcétera, y entonces las redes permiten pues que casi todos no sepamos de este asunto, ¿no? Entonces las cosas están así. Entonces me parece que hoy las redes sociales también están tomando también gran importancia en los asuntos religiosos. También las redes sociales también nos están ofreciendo también una nueva forma de analizar lo que sucede con los sistemas religiosos, ¿no? Entonces me parece que tenemos bastante trabajo, tenemos bastantes cosas que aún estudiar. Yo espero que algunas de estas cuestiones que yo les mencioné de repente sientan curiosidad y puedan ustedes trabajarlas, presentar el trabajo final, etcétera, etcétera. Nada me encantaría más. Quedo a sus órdenes. Les reitero mi nombre, Josué Emanuel Barrios Vázquez. Muchas gracias de verdad por haber tenido este tiempo de estar con nosotros. Insisto, dudas, comentarios, pues estoy a la orden. Y bueno, esperamos vernos prontos a la finalización de este diplomado. Yo espero incansablemente que la pandemia baje un poco, y espero que a lo mejor en dado momento nos podamos ver para finalizar. Si no es así, pues lo finalizaremos también en línea. Tendrán ustedes su documento y todo eso, pero bueno, así están las cosas por el momento. Y bueno, pues muchas gracias, les dejo un abrazo muy fuerte, cuídense mucho. Yo creo que la enfermedad existe, hay que cuidarnos, ¿sí? Y entonces, pero bueno, pues seguimos en contacto. Cuídense mucho y muchas gracias por el tiempo y la atención. Nos vemos pronto. Gracias.